Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Libro de Lucas, capítulo 15. Libro de Lucas, capítulo 15, verso 31. Dice la palabra del Señor. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Palabra del Señor en esta maravillosa hora para poder compartir un corto versículo de la palabra del Señor. Pero yo sé que puede hablar contigo, puede hablar conmigo. Esta palabra, una parábola bastante conocida, que es la parábola del Hijo Pródigo, que Jesucristo había enseñado, Él había hablado, enseñando a aquellas personas que ahí en ese tiempo estaban escuchando, y también para nosotros en este tiempo poder también alimentarnos de esta palabra y meditar, y que pueda hablar con nosotros. Entonces vemos esta historia. Hoy vamos a centrarnos un poquito, no en el hijo pródigo, no en ese hijo que vendió, o sea, que desperdició todo lo que el padre le había dado, sino más bien quiero centrarme un poquito en este hijo que él había quedado, en la respuesta del padre. Vemos que el hijo, él se había enojado, ¿por qué? Porque el hijo menor había malgastado todo, él, como él había dicho, se fue y malgastó todo el dinero con rameras, y este hijo mayor se enojó y reclamó al padre: tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. No me has dado un cabrito. Yo que tantos años he estado acá, que tanto tiempo te he servido, y no me has dado ni siquiera un cabrito pequeño, pero vino tu hijo, que él te desobedeció, te deshonró, te hizo pasar vergüenza, los bienes tuyos él malgastó con rameras, él desperdició y mataste el becerro más gordo, mandaste matar. Ese fue el enojo, el reclamo de este hijo que él había quedado, el hijo mayor, el que él mismo había dicho que él servía al padre, que estaba con él. Pero mire la respuesta del padre hacia el hijo mayor. Le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Claro, el padre reconoció porque era así. Y todas mis cosas son tuyas. Claro que también le correspondía lo que era la herencia, un día tendría que corresponder al hijo mayor, pero el padre le dijo: todas mis cosas son tuyas. ¿Y qué es lo que ahí podemos ver, podemos entender, o qué podemos sacar algo en esta hora para poder también meditar? Y como siempre digo, es importante comprender una parábola, una historia, pero también es muy importante saber de qué manera uno puede aplicar a su vida. Uno tiene que saber cómo puede aplicar esa historia o esa enseñanza que deja para que nos sirva a nosotros. Porque no vale la pena entender, conocer la historia, pero no tocar lo más profundo hacia el sentido espiritual. Es importante sacar como esa avispa, el néctar de una palabra. Entonces, ¿qué vemos acá en la actitud del hijo mayor? Uno me puede decir, pero él se enojó en vez de alegrarse. Que su hijo vino, él se enojó. Podemos sacar un mensaje de ello. Podemos sacar varios mensajes de la actitud del hijo mayor, pero lo que yo puedo notar en esta palabra era que él, aunque él estaba ahí con el padre, él tenía todo a su disposición, pero él no se dio cuenta, o él no tenía en cuenta eso. Él no se dio cuenta prácticamente de lo que él tenía. El padre le dijo: es tuyo. El padre no le dijo: ahora te voy a dar, no, sino que le dijo:
todas mis cosas son tuyas. O sea, lo que ahí estaba, lo que era del Padre, también le correspondía a él. Y él podía, si él quería, bien claro, él podía agarrar y matar ese becerro gordo. ¿Por qué? Porque era ya de él. Eso el Padre ya le dio. Le correspondía al Hijo. Si quería matar un becerro gordo para, como él dijo, para disfrutar con mis amigos, él podía hacer, pero él no lo hizo. Pero al final él hizo un reclamo al Padre y esa fue la respuesta del Padre. Tú siempre estás conmigo y todo es tuyo. Él teniendo tantas cosas a su disposición, él teniendo tantas cosas, él no se dio cuenta. O tal vez no entendió, o tal vez no vio, o tal vez no aprovechó. Eso es lo que el hijo mayor fue el reclamo de todo, pero él no entendió. Por eso él nunca prácticamente usó de ese derecho, porque él tal vez esperaba que hiciera todo el Padre. Pero ese ya era de él, ya el Padre le había dejado a él. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender para nosotros, para yo aplicar a mi vida a través de esta historia? El Padre Celestial, el Dios que creó el cielo, que creó la tierra, que envió a su Hijo unigénito para que pueda morir en la cruz del Calvario y de esa manera pagar la culpa de la humanidad. Capítulo 1, verso 12, como siempre lo menciono, del libro de Juan, habla la palabra que dice que cuando uno acepta a Jesucristo, uno se convierte en hijo. Entonces, cuando uno acepta a Jesucristo, ya obtiene el derecho de ser hijo de Dios, y hay un Padre en el cielo que nos cuida, que nos guarda, el que nos sana, el que nos liberta. Él es todo. Entonces, ¿qué nuestro Señor, nuestro Padre nos dejó a nosotros? Sus promesas. ¿Cuántas promesas en la Biblia, en la palabra del Señor Él nos dejó? Pero ¿cuántas veces nosotros no vemos, no entendemos, no valoramos, no comprendemos eso y no reclamamos y no usamos esa promesa? ¿Cuántas palabras Él nos dejó? Por ejemplo, ¿cuántas cosas Él nos dio? Por ejemplo, una de las cosas que podemos ver es la autoridad que Él dejó al ser humano, la autoridad que Él delegó al ser humano. Vemos la palabra de Dios, dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir una palabra mala, sino más bien que él dijo: Jehová te reprenda. Él había dicho al enemigo. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Ustedes, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En mi nombre echarán fuera demonios. Encontramos varias partes de la palabra del Señor cuando Él había dado esa autoridad. Por ejemplo, cuando había comisionado a sus discípulos para que ellos se fueran a hacer el trabajo. Él les dio autoridad. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, ahí retrocediendo un poquito en el capítulo 9 del mismo libro de Lucas, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y no solamente fue para esos discípulos, sino también para aquella persona que cree. Ahí al final, libro de Marcos, ahí al final dice que estas señales seguirán a los que creen. Muchos dicen, no, eso fue solamente para los 12 apóstoles y luego ya después de esos 12 ya no hay profeta. Dice, hoy en día hay mucha gente que dice, ya no hay apóstoles, ya no hay profeta, eso solamente fue para los 12 discípulos, eso solamente fue para ellos. Pero ahí Jesucristo les habló directamente a sus 12 discípulos. Al regreso de los 70 también Él les habló esa palabra.
diciéndole que les dio potestad de hollar. He aquí os doy. También hablando, y algunos me van a decir, pero eso fue a esos discípulos, para ellos era la palabra, no es para nosotros. Pero como dije, ahí, libro de Lucas, el libro de Marcos y el capítulo final, cuando él comisionó a sus apóstoles, ahí dice, estas señales seguirán a los que creen. Y luego dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, él había, ahí dice el título de esta parte, que él comisionaba a los apóstoles, pero acá dice, y si yo creo, entonces yo también entro en esa palabra. Si el Hijo de Dios cree, también entra en esa palabra. Entonces, ¿cuántas promesas hay en la Biblia que nosotros nunca lo tomamos? Así como el hijo mayor tenía todo lo que era del Padre, él tenía para poder tomar, para él poder utilizar, pero él no lo hizo. Y él dijo, nunca me diste. Él tal vez esperó que el Padre le diera, que el Padre hiciera todo. Pero el Padre le dijo, todo lo que es mío es tuyo. Él tenía para él poder utilizar, pero él no lo hizo. Entonces pasa lo mismo. ¿Cuántas veces? Y mi pregunta es para cada uno. ¿Cuál es o qué forma nosotros oramos a Dios? ¿Cuál es nuestra manera de orar? Todos sabemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. Y todos conocemos eso, pero ¿cuántos saben aplicar eso a su vida? Muchas veces conocemos la historia, conocemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, pero ¿cómo es a la hora de saber aplicar a nuestra vida? ¿Cómo es a la hora de nosotros poner en práctica lo que nosotros sabemos? O de la historia, o de la palabra, o de la parte de la Escritura. Sabemos, pero ¿será que sabemos cómo aplicar a nuestra vida? Si la palabra de Dios es la espada, entonces ¿será que en nuestra oración, y cómo el cristiano lucha? ¿Cómo es la lucha? Porque la lucha no es física. Una lucha es en oración, por ejemplo, cuando uno está orando, entrando al campo de batalla. Y el arma del cristiano también es la oración, así como el ayuno y demás cosas, y uno de ellos es la oración. Y en ese momento de guerra utilizamos la espada. Pero ¿cómo vamos a utilizar la palabra si no conocemos los versículos? Uno utiliza, hermano, y uno orando, ¿cómo va a hacer uso de las promesas que Dios le dio? Pues diciendo, orando y diciendo, Señor, en tu palabra dice tal cosa. Mencionando, utilizando la palabra de Dios. Y si podemos utilizar esa palabra de reclamar, reclamando a Dios su promesa. A Dios le gusta que su hijo, su hija le pida y que con su boca salga. Y que de su boca salga. Sabemos por la palabra que dice que Dios conoce, aún antes nosotros de mencionar algo, Él ya conoce. Pero es también bueno cuando el Hijo de Dios utiliza la espada y utiliza esa promesa, reclama esa promesa. Tantas cosas están escritas en la Biblia, miles de promesas, pero nosotros no reclamamos nosotros que Dios nos dejó a nosotros. Esas promesas Él nos dio a nosotros. Esa promesa Él no dio al mundo, sino Él dio a sus hijos, a sus hijas. Cada palabra, cada promesa es para el hijo o la hija de Dios. Y también aquella persona que está en el mundo, cuando
se acerque a Dios, acepte a Jesucristo, también esa promesa ya es para él. Pero ¿cuántas veces en la oración no utilizamos, o en nuestra oración ni nos acordamos de reclamarle a Dios esa palabra y de pedirle a Dios, teniendo tantas promesas que Dios nos dejó? Nosotros no lo usamos, nosotros no lo reclamamos. Pero es importante para conocer qué promesas hay, leer la Biblia, memorizar la palabra de Dios, utilizar esta espada. Y la pregunta nuevamente entonces, ¿cómo, de qué manera, o cómo es nuestra oración? ¿Será que en la oración utilizamos, hermano, esta palabra? Y con eso yo no te digo que los más de 31,000 versículos tenemos que memorizar, no. Sino los que podemos memorizar, reclamarle a Dios: Señor, tu palabra dice. Por ejemplo, está esa palabra, esa promesa de cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cuando uno está orando por sus familiares, reclamar esa palabra: Señor, tu palabra dice. Señor, tu palabra dice que por tus llagas somos sanados, somos curados. Señor, tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Señor, tu palabra dice: el que llama se le abrirá, el que busca va a hallar, el que pide se le va a dar. Es una manera de utilizar, reclamar a Dios esas promesas. Pero si solamente nuestra oración es una oración rutinaria, que lo hacemos por costumbre, y no utilizamos la palabra de Dios, la espada, o a la hora de pelear en contra del enemigo, utilizar la palabra de Dios. Y lo que el diablo, hermano, no le gusta escuchar es la palabra de Dios. Hay la palabra de Dios que dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, yo seré tu muerte. El libro de Colosenses también dice que Él despojó a los principados y las potestades. El diablo, hermano, no le gusta escuchar. Él sabe que fue vencido, y más odia cuando un hijo de Dios le menciona que él fue vencido y le menciona un versículo de la palabra, porque Satanás conoce la Biblia. El diablo y los espíritus inmundos conocen la palabra de Dios, y aún mejor que muchos cristianos. Porque cuando Jesucristo fue tentado, ahí estaba el diablo utilizando versículos bíblicos, la palabra, utilizando partes de la Escritura, que hoy en día es la Biblia, hermano, para nosotros. Y el diablo conoce la palabra y cree y aún tiembla. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, mi hermano, ¿cómo es la oración? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Será que tomamos esas promesas de Dios para nuestra vida? ¿Será que tomamos las promesas y las reclamamos a Dios? Y un reclamo no es: Señor, tenés que darme sí o sí, no. Es decirle, como dije: Señor, está escrito en tu palabra. Y Dios no miente, hermano. Él cumple. Pero está otra cosa, que Dios tiene su tiempo. Pero, ¿cómo es nuestra forma de ser, nuestra actitud? ¿Será que no es como el hijo pródigo, como el hijo mayor, que aún él teniendo todo, aún él teniendo tantas cosas para él no lo tomó? Así también puede ser que esa nuestra vida, teniendo tantas cosas para nosotros no lo tomamos, no lo usamos. Que es la autoridad. Si yo creo, yo voy a tomar esa autoridad. ¿Y por qué muchas veces hay demonios, hermano, dentro de las iglesias y nunca se manifiestan? Porque no son desafiados, no son echados fuera. Y si yo creo, yo voy a tomar esa autoridad. Si yo creo, yo también voy a orar por aquella persona que está enferma, porque yo entro
en esa parte donde dice, estas señales seguirán a los que creen. Y si yo creo, yo no voy a esperar que únicamente sea el siervo de Dios que tenga que orar, o esperarle únicamente a alguien, o cuando alguien está enfermo tener que llamar allá, o cuando nos encontramos en una situación difícil y nos encontramos solos, tener que llamar ahí al pastor allá, que venga, porque deben de enduve Dios. Y muchos dicen, debe con a Dios. No, aquella persona lo dice porque no cree, no tiene fe. Si yo creo, esa palabra puede cumplirse en mi vida. Pero si yo no creo, no puede cumplirse. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Será que las tantas promesas que Dios nos dio lo utilizamos? ¿O será que también, teniendo todo, no usamos, hermanos, lo que Dios nos dio? Es una pregunta que dejo para cada uno, para que pueda analizar, que pueda mirar, escudriñar su vida. Y si no está utilizando, pues empezar a hacerlo en el nombre de Jesús.